buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar hoy aquí compartiendo pues con dos colegas que nos acompañan desde Argentina y Colombia para pues dar arranque de esta forma al quinto encuentro internacional de museos que organiza pues tanto la universidad como el propio Museo de la UPAEP. Para mí es un gusto también estar el día de hoy charlando sobre este tema que es la emisión, esta quinta emisión que se ha elegido, que es procuración de fondos, sobre todo porque hoy este tema se ha ampliado a entenderlo más allá que relacionado a lo que es marketing, ¿no? Hoy hay un sinnúmero de formas en las que se puede ampliar y colaborar esta vinculación entre instituciones culturales y la comunidad. Y pues tenemos dos personas que han trabajado en ello en sus propias instituciones, como es Laura Feguet, que viene desde Colombia, desde el Museo Mambo, lo cual pues ya les contaré porque es un proyecto sumamente interesante lo que han ido realizando con una estrategia pues de mucha creatividad, más allá de los logros de financiamiento y de recuperación y de participación de la comunidad, pues habla detrás también de un equipo con otras formas de acercamiento con su sociedad, ¿no? Entendiéndose pues con esta importancia de divulgar un patrimonio, pero también entendiendo las vinculaciones que se tienen que ir generando. Y bueno, también está con nosotros a Diana Bensanque, que me da muchísimo gusto. Ella es gestora cultural independiente y pues tiene una muy amplia experiencia, ya nos contará, además me estaba comentando antes de que fuera, como decimos nosotros, tras bambalinas, pues que no es su primera ocasión en Puebla, entonces me da muchísimo gusto pues estar compartiendo este espacio. Y sin más, me gustaría que ellas mismas se presentaran. Bueno, soy Adriana, gracias por la invitación, estoy muy feliz de estar en este encuentro, es mi primera vez en México, así que bueno, nada, abierta a todas las informaciones y compañeros que voy a conocer estos días. Yo vivo ahora en Buenos Aires, pero viví también mucho tiempo en Venezuela, en Caracas, trabajando para el Ministerio de Cultura, así que nada, tengo una experiencia bastante ecléctica. No vengo del universo de los museos, me dedico a trabajar con investigación y con también financiamiento, pero dedicado sobre todo a pensar otros modelos de sustentabilidad para los proyectos artísticos y culturales, no solamente de Argentina, sino también de escala continental, ¿no? Que es otro desafío que se suma al propio desafío de pensar nuestra sostenibilidad individual y colectiva. Bienvenida, espero que goces pues tu estadía en México y sobre todo esta hermosa ciudad de Los Ángeles de Puebla. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo por mi parte soy Laura Feguet, como me presentaron, vengo de Colombia, de Bogotá. Actualmente estoy como subdirectora del Museo de Arte Moderno de Bogotá y también llevo 4 años en el mundo de los museos. Antes estaba en el mundo audiovisual en realización de proyectos de documental y también como esta séptima arte es muy importante y también es un reto todo el tema de recursos para poder llevar a cabo estas películas. Y pues ahora sacando adelante el Museo de Arte Moderno de Bogotá, que ha sido todo un proceso, todo un reto, volverlo a poner en el radar de la gente y pues que lo visiten y también darle el lugar que se merece, que por unos años estuvo un poco olvidado y yo creo que ya llevamos en esta administración haciendo una muy buena gestión, como bien lo decías, con ideas un poco arriesgadas, a veces no tanto, y bueno, feliz de poder estar acá y poder compartirla, porque pues yo creo que en este mundo es muy importante todo el intercambio de conocimientos y poder ver cómo nos apoyamos en las diferentes instituciones pues de lugares del mundo, que al final pues yo creo que todos los esfuerzos compartidos marcan la diferencia en pro de la sociedad. Pues a mí me da mucho gusto, por un lado, que esta posibilidad de presentar una serie de propuestas y de observaciones de un continente que cada día nos hermandamos más, miramos hacia el interior, ¿no?, del continente y nos damos cuenta pues que Latinoamérica tiene unas realidades muy diversas, muy diferentes y sobre todo pues todo esto que se llamaba antes fundraising y que venía más de lo anglosajón, ¿no?
pues tienen unos modelos que han sido de grandes experiencias, pero a veces no encajan, ¿no? En la realidad latinoamericana y nosotros tenemos que, pues también saber cómo manejarlos. Y por el otro lado, pues 2 jovencistas. Entonces, la verdad es que a mí me da muchísimo gusto ver que la juventud hoy ya encabeza proyectos, ya ha tenido la oportunidad de un conocimiento internacional y de esa experiencia, y que eso también facilita un mayor diálogo hacia las siguientes generaciones, ¿no? Esos que van arrancando y que ya están con otras modalidades de formatos, ¿no? En su propia estructura de pensamiento laboral, ¿no? Y también las propias instituciones son los que yo digo que son importantísimos para oxigenarlas, ¿no? Para darle estos cambios que se requieren. Entonces a mí me parece fenomenal y creo que vamos a disfrutar mucho el día de hoy, pues todo lo que vamos a platicar. Y yo les quisiera pedir, sobre todo que primero nos adentráramos el tema del Congreso, ¿no? ¿Qué entendemos por procuración, ¿no? ¿Hacia qué vamos y cuáles son las herramientas que ustedes han utilizado en sus propias experiencias? Pues yo creo que se presta para infinidad de ideas y yo creo que eso es lo que nosotros hemos venido desarrollando internamente en el museo, y es romper esquemas y no quedarse como en el método tradicional, sino también explorar diferentes formas de conseguir esos recursos que muchas veces están ahí, como nosotros lo decimos, en la punta de la nariz, y no los vemos o no sabemos cómo llegar a ellos, y ahí es cuando tenemos que ser un poco más ingeniosos para poder hacerlo. Obviamente pues siempre viene la parte de los recursos públicos, la parte de los recursos privados por parte de compañías, grandes compañías que creen en el mundo de la cultura, que apoyan el mundo de la cultura simplemente por convencimiento, y hay muchos otros que simplemente por el desconocimiento no se dan cuenta que con una pequeña contribución pueden marcar la diferencia. Y el reto de uno como institución es cómo poder mostrarles a ellos que esa contribución es muy provechosa, o por lo menos en nuestro caso, pues pasa mucho que en Colombia tenemos mucha rivalidad de consecución de recursos. Siempre estamos compitiendo con muchas otras necesidades que ocupan y que opacan la necesidad cultural. Y también en nuestro caso propio también es cómo llevar a los visitantes, que al final pues es una fuente muy, muy importante, pero yo creo que todo lo hemos venido aterrizando en cómo poder hacer cosas diferentes y romper un poco el esquema tradicional, que la gente de pronto está un poco ya cansada y aburrida de lo mismo, y cómo poder hacer como eso diferente y nuevo. Y pues bueno, no es que todo esté inventado, entonces al contrario, estamos en proceso también de consolidar estrategias, y pues yo creo que de pronto tú nos tienes un poco más de adelantos de eso, porque nosotros sí estamos un poco como desafiando la sociedad bogotana en ver cómo reacciona. Sí, totalmente, son muchos los desafíos. Yo la verdad es que si bien hoy soy parte de una institución también, el Centro Cultural de la Cooperación, que fue creado por el Movimiento Cooperativista de Argentina, participo de un montón de proyectos más del lugar de la cultura independiente que de la propia institucionalidad pública, aunque también he pasado por distintos espacios dentro de ministerios en Argentina y en Venezuela. Me parece que hay algo importante dentro del debate sobre los fondos, es que muchas veces nos quedamos hablando solamente de los fondos, de cierto nivel de fondos, y en general descuidamos un poco el debate sobre la economía más general, ¿no? O sea, la economía de no solamente de un proyecto, sino de quienes hacen posible ese proyecto. En este momento donde hay tantas transformaciones en los debates sobre el trabajo, sobre la seguridad social, sobre los aportes públicos, sobre la retirada o retrocesos o vuelta a generar avances de parte del Estado, me parece que hay un debate que tiene que ver con la economía de las iniciativas y la economía de nuestra vida, que muchas veces, ¿no?, le esquivamos un poco, y que me parece que hace toda la diferencia. Dentro del espacio independiente en el que yo participo,
nuestros debates tienen que ver un poco con eso, ¿no? Con cómo lo que hacemos en realidad es nuestra vida, entonces no es tanto un trabajo, un proyecto, sino que es el modelo en el que nosotros estamos llevando adelante nuestros propios proyectos personales y colectivos de vida. Me parece que es importante ampliar un poco la mirada en relación a la economía y a la procuración de fondos, incluso para comprender de que el dinero no lo es todo, ¿no? Y en general dentro de los espacios en los que yo participo, la comunidad es todo. O sea, me parece que hay que cambiar un poco el foco, ¿no? Y correrse un cachito de la discusión solamente por el dinero, que es importante, que hace falta, que no hay que negarlo y que hay que apostar incluso por más recursos públicos, pero que hay que construir otro tipo de estrategias donde las propias comunidades también no solamente solventan haciendo aportes individuales que son fundamentales, lo comparto, pero también donde son atendidos como parte de las necesidades económicas que un proyecto tiene que cubrir o tiene que pensar en cómo garantizar. Porque sin nosotros, sin nuestros colectivos, sin las personas que hacen posible estas iniciativas, después se nos cae, ¿no? Y muy a menudo hacemos agua, o sea, las personas con tal de sostener a los proyectos, y eso no es sostenible tampoco. Nos pasa, ¿no? Es un poco el trabajo que yo llevo adelante tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo pensar un poco estas economías de vida, donde el fomento, donde los recursos, donde la obtención de fondos es una parte, pero incluso cómo complementar esos recursos de dinero con otro tipo de recursos que en general están invisibilizados o que cuando son considerados de una manera menor, ¿no? O sea, no con la misma importancia que el dinero. Entonces, cómo relativizar un poco la centralidad del dinero y sumar otros temas al debate, me parece que también hace falta al hablar de fondos y de la recuperación de recursos para todo lo que hacemos. Laura, Adriana, creo que de lo que ahorita han ido comentando, podemos ver que hay 3 actores, ¿no? Como marcados, aunque estamos viendo que cada vez esos márgenes, ¿no? Y esas fronteras se van retirando, ¿no? Y entendernos todos en uno solo. Sin embargo, podemos hablar de institución, ¿no? Uh-huh. Comunidad, ¿no? Que sería como los 2 primeros elementos. Y por el otro lado podemos entender también, sobre todo en la parte de las instituciones museísticas, el público, ¿no? Como otra comunidad, ¿no? Es decir, mucho de las primeras vinculaciones en donde la institución hacía partícipe a iniciativas de la comunidad misma, ya fueran particulares, empresas, patronatos, ¿no? Pero hoy, y después ya nos platicarás más en claro el proyecto Mambo, que ha tenido el Mambo, es entender a la comunidad desde, ¿no? Otros elementos. Y tú ahora, Ana, también lo estabas señalando, ¿no? Cómo abrir esos márgenes, cómo los focos manejarlos hacia otras redes y entender estas diversas economías que se entrelazan, ¿no? Y que a veces aquellos elementos que por un lado nosotros los tenemos como aquellos que los queremos sumar, no solamente como espectador y usuarios, sino hacerlos partícipe de esta labor que ejerce un museo, tú también lo señalas, ¿no? Que en algún momento estas instituciones particulares o no, o que vienen de la comunidad misma, se adentran a las problemáticas de esas economías existentes en la comunidad, ¿no? O estas mismas necesidades generaron estos apoyos, ¿no? Que hoy ya se convierten en instituciones y demás. Entonces, ¿en qué momento, cómo se van dando todos estos entrelaces, ¿no? Y cómo vamos a ir comprendiendo los papeles de cada uno de estos actores? Pues en el caso nuestro, que yo coincido mucho con lo que acabas de mencionar, es que nosotros con lo que no sé, yo quiero poner un poco en contexto a las personas que nos están oyendo y viendo, porque creo que marca la diferencia entender un poco el contexto, por lo menos del museo, y es que el museo es una institución que tiene 56 años y estuvo administrada por una misma persona durante 46 años. Y después es una entidad privada sin ánimo de lucro, que también pues eso es un reto, ser privado, tiene sus pros y sus contras. Y cuando Claudia Hakim, la actual directora, empezó a hacer su administración, que yo soy de la administración de ella, empezamos a hacer una serie de análisis de cómo estaba la gente y cómo se comportaba el entorno del museo
ubicado, geoposicionado, en qué lugar estaba de la ciudad, qué pasaba en todo el entorno, cuánta gente lo visitaba, qué pasaba con esas exposiciones que se duraban muchos meses planeando, y después de todo ese análisis empezamos a poder sacar conclusiones reales frente a lo que se vivía. Entonces no fue una suposición y no fue como creemos que de pronto o quizás si hubiéramos, no, primero se tomaron unos 2 años de mucho análisis de la institución como estaba y también de cómo la gente se relacionaba con el museo como tal. No solamente los visitantes, sino también la comunidad digital, cómo se movían las redes del museo, cómo se movía el Estado, el gobierno, la alcaldía con el museo y también pues ya los visitantes del día al día. Entonces era como todo un análisis que duramos haciendo los primeros 2 años más o menos para poder llegar a tomar decisiones frente a las diferentes acciones. Y lo que quisimos era poder poner el museo como centro y que realmente que la gente girara en torno al museo un poco más como un centro cultural y que la gente realmente en este espacio pudiera encontrar no solamente unas exposiciones que en el imaginario de la gente pueden ser una obra colgada en una pared y simplemente yo voy como un espectador, voy, observo y me voy, sino al contrario, queríamos volver que el museo fuera toda una experiencia y una experiencia no solamente física presencial, sino 360 grados. Entonces que si yo me metía a la página de Facebook del museo encontraba una experiencia igual que en Instagram, igual que en Twitter. Estoy hablando un poco muy cómo funciona en Colombia como tal y como a lo que nos encontramos. Y también después qué pasaba una vez la gente pisaba el museo, o sea, en ese primer paso que la gente daba, cuál era esa sensación y cuál era esa experiencia. Entonces sí fue un gran análisis porque también nos dimos cuenta que yo creo que fue algo muy ingenuo, que fue llegar a la institución y empezar a de pronto caer un poco hay una necesidad muy urgente de conseguir unos recursos para poder saldar unas deudas, para poder saldar unas necesidades, para poder pagar a la gente que trabaja dentro del museo y nos concentramos mucho en la consecución de recursos netamente del dinero como tal. Y nos dimos cuenta que en una primera instancia las personas sí nos apoyaban, pero no había un segundo aporte. ¿Y por qué? Pues porque la gente daba un dinero, esperaba un retorno, no encontraba ese retorno, entonces pues no daba un segundo aporte. Entonces por eso fue que hicimos como una pausa, un análisis y después de ese análisis ya empezamos a cambiar ciertas dinámicas, ciertas acciones, ciertos movimientos y después fue que llegamos al caso Mambo, de lo que más adelante pues ya les voy a contar cómo se desarrolló, por qué se desarrolló y pues los beneficios de esto, pero pues yo creo que todo radica en que la institución como tal sea una institución de encuentro, de experiencia y que la gente realmente tenga un razón de estar ahí, sea física o sea digital, pues porque hoy en día la parte digital se mueve muchísimo, pero que realmente me aporte algo y yo le aporte algo, o sea, que no sea una cosa unilateral. Sí, genial. Bueno, en nuestro caso el tránsito, por lo menos del espacio independiente, tuvo más que ver con un cambio de mirada nuestra, ¿no? También respondiendo un poco a un contexto, trabajábamos muchísimo con cooperación internacional y con aportes públicos, y en la medida en que en los últimos años esos aportes se fueron retirando, se fueron achicando, que las temáticas se fueron modificando y que hubo un cambio, ¿no? Bastante fuerte en la escena internacional en relación a los financiamientos, nosotros empezamos a pensar, bueno, cuál era nuestro lugar y entendimos que más allá de esos aportes y de esos fondos, hablando específicamente de financiamientos con dinero, los principales inversores de todas estas iniciativas somos nosotros. Y la suma de nuestros recursos es mucho más importante, tiene un peso específico dentro de nuestros presupuestos mucho más grande que la que tienen estos aportes específicos derivados de cooperación internacional, de subsidios, de fondos públicos. Y cuando nos dimos cuenta de eso, empezamos a modificar la forma en la que nosotros nos posicionábamos también frente a otros a la hora de pedir apoyos, de sumar nuevos recursos. Y empezamos a contabilizar incluso qué tipo de aportes nosotros ponemos en juego, porque muchas veces
a veces tenemos dinero desde nuestras propias organizaciones, pero a veces además del dinero tenemos un montón de otras cosas que no estamos acostumbrados a valorar y que empezamos a poner un poco en el centro de la escena. Y cuando hicimos esas cuentas dijimos, bueno, en realidad, o sea, el principal aporte viene de nosotros mismos, ¿no? Y si bien es cierto de que las dinámicas cambiaron, yo creo que nosotros ganamos en comprensión acerca de cómo pensar la economía y de cómo entender la dinámica del financiamiento más allá de algunos fondos específicos. Nos fuimos adaptando un poco a ese contexto, la verdad es que no fue a lo que pensamos a priori y después dijimos, bueno, teóricamente debiera ser así, entonces vamos para acá. Fue un tránsito de pensar en ese hacer mismo también, de cómo adaptarse a nuevas condiciones y no solamente de cómo adaptarse y responder a condiciones que van cambiando, sino de cómo crear nosotros nuevas condiciones para facilitar y cómo convertirnos nosotros en una propia agencia de cooperación internacional, ¿no? Todos estos proyectos que después puedo mencionar alguno, pero que venimos impulsando, tienen que ver con proyectos de escala regional que son bastante difíciles de sostener, ¿no? Imagínense si un museo, si un espacio local es difícil, es un desafío, un proyecto de intercambio continental, con las distancias, con los costos, con lo que todo eso implica, es bastante complejo. Así que bueno, nos pusimos como tarea a crear otras condiciones, ¿no? Y el debate que nos fuimos dando tenía que ver con eso, con qué tipo de estrategias de suma de recursos podíamos poner en práctica, cómo no solamente salir a solicitar apoyo, sino cambiar un poco el discurso y posicionar una narrativa donde salimos a invitar a la gente a ser parte de procesos y de esa manera también es más fácil conseguir, ¿no?, otro tipo de apoyos y de participación de las personas en el sostenimiento de estas experiencias. Y de esa forma fuimos construyendo un poco los proyectos de los que participo, desde Argentina y bueno, desde otros países también, pero que tienen que ver un poco con eso, con entender nuestro propio rol, ¿no? No solamente, o sea, ser receptores, sino también ser nosotros, darnos cuenta de que somos nosotros los que finalmente estamos empujando y viabilizando, ¿no?, todos estos procesos culturales. Sí, yo ante esto a mí quiero ya dejarles en un momento más que cuenten cada uno estos proyectos o proyectos específicos que nos puedan más ejemplificar sobre lo que estamos hablando, sobre el tema de procuración de fondos y todas estas estrategias que vamos aprendiendo sobre la marcha y identificando, ¿no? Creo que señalar importante, las dos han hablado de que hay procesos, ¿no? O sea, esto no es nada más que se dé sin entender, ¿no?, cuáles son nuestras reales necesidades, ¿no? ¿Cuál es el contexto en el que se está dando, ¿no? Cómo vamos a generar esos vínculos y cuáles son los posibles recursos a obtener, ¿no? Entonces hablan de análisis, estrategia, planeación, y esto creo que es muy importante porque durante el encuentro, ¿no?, se va a ir viendo de ello. Pero por el otro lado también están hablando de que ya estos recursos no solamente son entendidos como los recursos monetarios, ¿no?, sino la posibilidad de otros recursos. Y eso me hizo recordar, hace poco estuve en una cátedra que se llama la Cátedra La Tapí, otra universidad enfocada a educación, y el doctor Diego Juárez, que se dedica a lo que aquí en México llamamos como escuela multigrados en zonas rurales, ¿no? Es decir, que tienen diferente. Y hablaba de también otro encuentro que él fue latinoamericano y una persona, si no mal recuerdo, de Venezuela, había estado haciendo un diagnóstico, un análisis para ver cuánto eran los recursos que daban desde apoyos internacionales, cooperaciones, la iniciativa privada, el propio Estado, ¿no? Y cuánto aportaban los padres de familia y cómo era la aportación. Y bueno, además de establecer todo un sistema de cómo establecer cuáles eran esas aportaciones, porque no solamente son en recursos monetarios, y cómo, aunque no eran recursos monetarios, darle un valor, ¿no?, al proceso y al apoyo que se iba a dar, resulta que era mayor a todos sumados lo que daban los internacionales y demás, ¿no? Y a veces no observamos estas pequeñas notas que nos van dando, ¿no? Entonces, yo quisiera que nos pudieran comentar sobre todo cuáles son estos otros recursos, ¿no? Y ya que ustedes hicieron todo este planteamiento y este análisis, si consideran, ¿no?, que hay ya entendimiento de ya tenemos la estrategia, ¿no? Ya ahora sí sabemos cómo lograrlos, o aunque haya sido una buena estrategia, hay que estar todo el tiempo revisando, analizando, planeando para ver cómo la sociedad está pidiendo y las necesidades que está solicitando. Entonces, bueno, yo quisiera, sí, nos pueden comentar sobre ello.
Bueno, recursos hay muchos. Recién compartíamos en una conversación con compañeros acá de posgrados. Nosotros trabajamos con un modelo desarrollado por Lala Denzelin, una economista especialista en economía creativa de Brasil, sobre el modelo de economía 4D. Entonces, hay recursos sociales, culturales, monetarios o financieros, digamos, y también ambientales. Además del dinero, nosotros valoramos nuestro tiempo muchísimo. O sea, somos la principal inversión de tiempo viene de nosotros, los voluntarios también, todo lo que tiene que ver con nuestros saberes y nuestros conocimientos, y no solamente las experiencias formales, también las trayectorias de formación informal, todo lo que tiene que ver con la reputación, con nuestra propia legitimidad dentro del campo, con los contactos que podemos facilitar, ¿no? Con el acceso que podemos brindar a referentes, a personas claves, a espacios, a otro tipo de oportunidades, con, no sé, estrategias de financiamiento complementario, como por ejemplo las monedas sociales. Nosotros tenemos un montón de monedas alternativas que utilizamos, incluso dentro de los proyectos que desarrollamos. Lo que tiene que ver con los equipamientos, ¿no? Que en general consideramos solamente los equipamientos físicos, pero olvidamos los virtuales. Entonces, todas estas infraestructuras que desarrollamos nosotros o que utilizamos y que fueron desarrolladas por otros. Eso es un universo, digamos, bastante complejo, donde hay muchísimas cosas a tener en cuenta, pero que es importante que no hay en un proyecto una u otra, son todas. Así que bueno, es un poco, creo que la suma de todas esas cuestiones, que es bien compleja. No tenemos una fórmula mágica, la verdad. Tenemos un montón de estrategias que tienen que ver menos con una planificación y más con entender cuáles son las prioridades y las mejores maneras de llegar al lugar y al resultado que estamos buscando. Sí, pues yo creo que el día que alguien tenga una estrategia, y lo veníamos hablando antes de entrar al programa, era que por favor no lo compartan, porque somos las primeras en querer conocer como la fórmula y la receta. Yo creo que además pues la sociedad va evolucionando a unas velocidades impresionantes, entonces cuando uno ya cree que lo tiene, algo nuevo sale o algo se inventan, o la sociedad empieza a reaccionar de una forma diferente a algo que uno pensó que ya lo tenía controlado y dominado. Y pues no, realmente yo creo que ese yo creo que sí podría ser como un aporte y una forma o un punto de partida. Es, yo creo que estar muy alerta a cómo va evolucionando la ciudad o el entorno, la comunidad, o dependiendo del proyecto que se tenga, y uno ir evolucionando igual y no al contrario, no creer que porque uno ya lo tiene, pues entonces ya está solucionado y la sociedad y el público y la gente se va a comportar siempre igual. Y pues yo creo que sí, pues todos los recursos que Adriana mencionaba, pues yo creo que pues es que son cada vez, incluso pues van saliendo más, se van rescatando más. Hay cosas que de pronto yo creo que en un momento no eran tan importantes y después empiezan a tener un poco más de importancia y más de relevancia. Entonces pues yo sí creo que una de las claves que por lo menos a nosotros nos ha dado buen resultado, no solamente en el museo como tal, sino que yo veo la movida cultural de Bogotá, y pues también en mi experiencia anterior, es ver cómo se está moviendo la gente y tratar un poco uno de llevar la delantera y también sentir el comportamiento de las personas para poderle dar la necesidad o la respuesta a pues a esa demanda que sale por parte de los diferentes públicos, porque es que además pues tenemos millones de habitantes con necesidades, con solicitudes, con gustos muy diversos. Entonces yo sí creo que hay espacio para todo. Yo lo que creo es que hay que saber cómo llegar a que a uno lo oigan y pues que la gente ponga atención, porque es que por segundo la gente está consumiendo mucha información, y yo creo que pues ser desbancado es muy fácil. Yo creo que es cuestión de optimizar todas las herramientas que uno tiene hoy en día a facilidad. Sí, en definitiva yo sí creo que
que ojalá alguien nos pudiera dar la fórmula, aunque hay libros por ahí de obtención de fondos y de marketing y demás. Sin embargo, sí creo que hay que, ¿no? Enfocarnos a las propias necesidades, conocer nuestras propias instituciones, vincularnos con la comunidad, saber, ¿no? De todos estos posibles recursos, como Adriana, tan importantes son estos saberes y conocimientos del campo, pero también lo informal, la experiencia misma, las necesidades, ¿no? Las iniciativas, la creatividad, generar equipos interdisciplinarios, ¿no? Es una multiplicidad que se va dando allí en las acciones y en la forma de que sí creo que no hay la estrategia, por lo menos yo que tengo unos años más que ustedes y que he estado en este proceso, pues sí me doy cuenta de que pues sí hay proyectos que han sido exitosos, ¿no? Pero las necesidades siempre existen, los cambios, la sociedad es cambiante, el museo es un espacio cambiante, la cultura, ni se diga, se transforma y se crea cada día, ¿no? Entonces, y bueno, pues están además todos estos elementos externos, ¿no? Que se pueden ir dando por situaciones políticas, ¿no? Y otras, ¿no? Que hacen que las economías siempre estén en movimiento. Entonces, por lo tanto, creo que estén tranquilos y aquellos que quieren encontrar, ¿no? Mejor veamos las posibilidades o eso sí, que sí elementos te ayudan para encontrar una buena estrategia. Creo que eso sería mucho más fácil entenderlo que entender que hay el proyecto Plus en el que todos podemos sumarnos y hacerlo y copiarlo y la formulita ya está hecha. Creo que sobre todo en el sector que estamos hablando, ¿no? Hay otros sectores que sí tienen, ¿no? unas vertientes, unas frecuencias que, ¿no? Que se están generando, pero creo que en el sector cultural, ¿no? Social, pues esto es muy, muy complejo. Y bueno, sin más, sí me gustaría que cada una de ustedes nos comentaran, pues sí, esos proyectos que se han ido exitosos, cuáles fueron las ventajas que observaron, las complicaciones que existieron, los éxitos logrados, las metas que no se alcanzaron, ¿no? Los posibles cambios, que cada quien pensara en algún proyecto o si tienen dos que puedan ustedes comentarnos, pues adelante. Bueno, muy brevemente, hay un montón de proyectos, pero hay uno en particular que me parece muy relevante en este momento del que participo, que es el ELA, un encuentro latinoamericano de feminismos que se creó ya desde hace varios años y que se viene haciendo cada año en un país diferente. El año pasado lo hicimos en Argentina, en Buenos Aires, en La Plata, perdón. Antes lo hicimos en Colombia, en Cali. Estuvimos también en Brasil, en Bolivia. Bueno, muchas cosas. Ahora se está haciendo uno justamente esta semana en Portugal, en Lisboa. Y creo que en ese espacio nosotros pusimos en juego todas estas recetas, fórmulas, ideas que venía comentando antes. Es un espacio, es un encuentro que nos ha permitido repensar también al propio feminismo y repensarnos a nosotros como feministas, como parte de una reivindicación que es fundamental en esta época, ¿no? Y que ya no hay forma de postergar más. Entonces me parece que ese es un proyecto cultural, o sea, si bien es un evento sobre feminismos, es un proyecto que viene a cambiar nuestra cultura sobre los feminismos y nuestra comprensión sobre cómo tienen que ser trabajados estos temas, incluso nuestra comprensión sobre la comunidad afro, la presencia de otro tipo de identidades también dentro del movimiento feminista que hace falta visibilizar mucho más. Nosotros financiamos ese proyecto con una sumatoria de aportes de los más múltiples, desde cooperación internacional hasta aportes de gobiernos, de municipios, aportes nuestros. Armamos un equipo muy amplio internacional que viene trabajando todo el año para garantizar este encuentro y también, bueno, para impulsar otro tipo de acciones complementarias al encuentro que nos permiten seguir dialogando y creando nuevos espacios de trabajo cultural. Me parece que en ese caso funcionó muy bien digamos, el enfoque internacional y muy bien la complementariedad de miradas sobre este tema también, porque nos permitió, con un equipo muy diverso, actualizar muy rápidamente un debate que si uno se queda solamente en la mirada local, bueno, o sea, refleja una parte, pero no nos permite
crecer, ¿no? Entendiendo otras dificultades y otras maneras incluso de pensar este mismo tema que hay en otros países. Creo que, por un lado, esta diversidad de miradas sobre el armado del encuentro y la participación de forma muy temprana, incluso de los mismos asistentes, en la definición de contenidos, de la programación, de las invitadas, o sea, de todo lo que sucedía ahí, fue clave. Así que bueno, esa es una iniciativa que estoy ahora y que me encanta. Gracias. Si nos gustas comentar sobre... Creo que hay que hacer una pausa y después seguimos. Vamos a hacer la pausa. Adelante. Abre tu mente, libera tus sentidos. Eres parte de la realidad. Transfórmala con sentido humano. Haz que suceda. Asume el reto, porque el mañana es hoy. Vívelo. Sé lo que imaginas, haciendo girar el mundo. Ven, transforma tu vida. Soy UPAEP. Bueno, vamos a continuar y ahora me gustaría si nos puedes comentar sobre el proyecto Mambo. Bueno, entonces... el punto de partida fue, como les estaba contando, hacer primero pues todo un análisis. Estuvimos todo el 2016 y 2017 entendiendo un poco la institución que recibíamos y que teníamos dentro de la institución como tal, en temas de edificio, en temas de exposiciones, en temas de la colección del museo, en temas de los departamentos, de las actividades educativas, de otras actividades que se mezclaban con otras disciplinas, y empezamos a hacer pequeños cambios, como por ejemplo ajustamos el departamento de educación, entonces lo fortalecimos, entonces tuvimos pues más programas educativos. También queríamos visibilizar más la colección del museo. El museo tiene aproximadamente 4.000 obras de arte, pero el edificio como tal es muy pequeño y no tiene espacio para exhibir la colección de forma permanente, entonces tenemos exposiciones temporales y de vez en cuando podemos sacar la colección para que el público lo visite, pero es algo de lo que más nos piden y ahorita estamos tratando de buscar la manera de tener exposiciones temporales y pues la colección permanente. Y también nos empezamos a dar cuenta que por más de que hacíamos cosas y hacíamos actividades, no lográbamos tener la respuesta de la gente que queríamos. Entonces era un poco frustrante porque le invertíamos mucho tiempo, mucha dedicación y no llegábamos a lo que nosotros queríamos llegar. En paralelo, hicimos todo lo necesario para conseguir recursos, que el distrito nos generara más apoyo, que la empresa privada nos diera más recursos, que los visitantes fueran. Nosotros somos de los poquitos museos que tienen taquilla, entonces pues eso también es una barrera frente a los otros museos. No es mucho, realmente son aproximadamente $3, pero eso marca frente a tomar una decisión si voy a una institución que me brinda una programación gratuita o si debo pagar, y además voy con mi familia y mis hijos, entonces ya no son $3, sino son muchos más dólares. Pero pues es necesario tener taquilla pues para poder ser sostenibles un poquito en comparación a nuestros otros museos. Empezamos también a hacer unas actividades que mezclábamos las artes plásticas con otras artes, entonces por ejemplo con las artes sonoras. Entonces hicimos un festival de música y mezclábamos que la gente pudiera ir y tener unos DJs y también visitar las exposiciones, y teníamos respuesta, pero no tanto. Entonces después de todos estos también montamos el programa de membresías, que en Colombia no hay esa cultura de ser miembro y pagar a cambio de unos beneficios, pero pues es un modelo
que funciona muy bien en otras partes del mundo, que también nosotros hicimos todo ese análisis de los otros museos referentes que hacen que nosotros no hacemos y cómo podíamos adaptar esos modelos al modelo Bogotá, y tratamos de empezar a crear esos proyectos. Entonces también montamos el programa de membresías, pero tampoco tenía la respuesta que teníamos. Entonces realmente fue muchas acciones con un nivel de frustración frente a la reacción del público. Entonces, un día, ya el año pasado, 2018, cumplíamos los 55 años del museo y dijimos, bueno, este año queremos celebrarlo por lo alto y realmente necesitamos que todo el mundo se dé cuenta que Bogotá tiene un museo de arte moderno y que el Mambo hace muchas cosas por la comunidad, por su público, por su ciudad, y muy pocos nos voltean a mirar. Entonces, ahí fue cuando dijimos, tenemos que hacer algo grande, tenemos que hacer algo que realmente genere una diferencia, y al final la eterna pregunta de todo el mundo es ¿de quién es el museo? Y la eterna respuesta es de todos, porque el museo realmente, bajo estatutos legales, no es de nadie. No le pertenece a una persona, no le pertenece al gobierno, no le pertenece a los bogotanos, a los colombianos, y pues uno puede ir creciendo al mundo. O sea, al final es un patrimonio de todos. Entonces, pues si le pertenece a todos, pues lo lógico es que todo el mundo se apropie de su museo y quiera ser parte de su museo. Y ahí empezamos a pensar cómo podíamos realmente hacer que la gente tuviera ese sentimiento de apropiación, y empezamos a pensar uno realmente qué hace con las cosas que a uno le pertenecen. Pues uno las cuida, las tiene bonitas, las arregla, uno en su casa, uno se encarga que la casa de uno esté limpia, uno le hace mantenimiento a la casa de uno invita a sus amigos a que vaya a la casa de uno hace comidas en la casa de uno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que el museo, la gente sienta que el museo es como su casa y que realmente quiera estar en su casa, habitar su casa? Entonces dijimos, pues hay que arrendar el museo. Y si todo el mundo arrienda el museo, pues al final todo el mundo es propietario, todo el mundo es inquilino de ese museo, y todo el mundo va a cuidar y a proteger el museo como si fuera su propia casa, como si fuera su propio colegio, universidad, o pues la metáfora que queramos, porque pues ahí se puede abrir un abanico de posibilidades. Entonces con nuestra agencia de publicidad DDB Bogotá, grandes aliados de nosotros, claramente pro bono, muy orgullosamente, las alianzas pro bono en estas instituciones son maravillosas. Entonces ellos nos plantearon esta campaña y nos dijeron, realmente lo que tenemos que hacer es que todo el mundo pueda ser arrendatario del museo y que todo el mundo pueda sentirse con pertenencia al museo a cambio de unas cosas. Entonces, pues es como cuando uno va y va a arrendar un apartamento, se dice en Bogotá, en un piso o en un departamento. Y a uno le ponen una serie de beneficios y condiciones. Entonces, pues este apartamento cuenta con tantas áreas, tantos alcobas, la cocina, la sala, el edificio cuenta con un jardín, con una piscina, o bueno, no sé, con todas las gamas. Bueno, pues el museo funciona de la misma manera. Uno, al alquilar el museo, pues cuenta con una serie de beneficios, y esos beneficios vienen siendo la membresía del museo. Entonces, un 5 de febrero del 2018, lunes, me acuerdo perfecto, porque el domingo estuve trabajando bastante por la noche, instalamos unas lonas en todas las fachadas del museo que decía "se arrienda" y un teléfono. Esto nadie lo sabía, es que fue secreto de Estado. Esa fue la clave de la acción, y es que dentro del museo, los funcionarios del museo no sabían que íbamos a hacer esto. Lo sabíamos pues Claudia, la directora, el director administrativo, una persona de comunicaciones que nos ayudó, y la museógrafa que también nos apoyaba. Y del área de la agencia sabían también justo los necesarios. No le contamos a nadie, no le contamos a la junta directiva, no le contamos al alcalde, no le contamos al ministro, no le contamos a nadie. Y al otro día pues instalamos las lonas por la noche en las redes sociales del museo, también en la primera plana de todas las redes.
lo pusimos, hicimos un texto y era el Museo de Arte Moderno de Bogotá, se arrienda y pusimos tal cual como cuando uno va a arrendar un lugar, pues las medidas con que cuenta y pues las ventajas y desventajas del lugar. Apenas empezó la luz del día, me acuerdo perfecto, a las 7 de la mañana, mi celular no dejaba de sonar, las redes sociales como así, ¿qué es esto? ¿Pero por qué lo están arrendando? Esto es una obra de arte, que es lo que nosotros pensamos que iba a pasar, era que todo el mundo iba a decir pues que era una intervención artística, y lo que nosotros dijimos es, no hay una idea que no sea bienvenida, al contrario, queríamos que las personas realmente se pusieran en un momento a pensar en el museo y que simplemente comunicaran lo que sentían. Y eso fue lo que hicimos, abrimos nuestros canales para hablar con el público. Y toda la gente empezó entonces a poner, no, qué lástima, ¿cómo así? No lo puedo creer, necesitamos más ayuda, ¿qué hay que hacer? Otros ponían que era una obra de arte, otros pues ponían que era el colmo, que se veía venir, que claramente las instituciones culturales no tienen recursos y por eso terminan alquilándolo, que entonces qué se puede poner ahí, y empezaron a llamar. Nosotros teníamos una persona contratada con un guión que respondía a todas las preguntas y les decía que a las 5 de la tarde se iba a mostrar el espacio, así como cuando uno va a ir a ver un lugar y a uno le muestran los diferentes lugares a ver si uno lo quiere arrendar o no lo quiere arrendar. Y entonces ya sí empezó a moverse el día, obviamente pues esto fue escalando, o sea, a mí me llamaron muchas personalidades, estoy segura que a Claudia, la directora, la llamaron muchísimas otras, todo el mundo quería que ya diéramos un testimonio, que saliéramos a decir que eran mentiras, que saliéramos a rectificar que era una obra, mejor dicho, todo el mundo nos presionaba. Nosotros teníamos restricción de los aparatos digitales, no podíamos contestar ninguna llamada, ningún comentario. Y teníamos que esperar a que llegara la rueda de prensa o pues el momento de mostrar el espacio, y a todo el mundo que llamaba se les decía, claro que sí, se les daba la información y se les decía, si ustedes están interesados en alquilar el museo, pueden ir a ver el espacio hoy a las 5 de la tarde. Y bueno, mientras tanto esas redes sociales explotaban y nos decían de todo, lo cual pues fue muy bueno porque era lo que nosotros queríamos que todo el mundo se volteara a mirar el museo por un segundo y poderles decir, hola, acá estamos, existimos, estamos haciendo muchas cosas por ustedes, y si ustedes no, un museo sin público no existe, no vive. Entonces pues de alguna manera es, apóyennos como quieran, sea presencial, sea digital, sea el voz a voz, sea compartiendo lo que nosotros ponemos, porque es que la ayuda no es una ayuda solamente de una forma, sino hay muchas maneras de uno apoyar a las instituciones culturales, obviamente pues no en forma obligada, sino pues si a uno le gusta, pues uno puede hacer muchas cosas por los proyectos culturales. Después, bueno, ya llegaron las 5 de la tarde, yo no estaba autorizada a ir a este momento de mostrar el inmueble, pero sé que llegó mucha gente, mostraron el inmueble, recorrieron. Nosotros teníamos muchos problemas de infraestructura, entonces pues el señor iba diciendo, sí, este inmueble cuenta con 5 pisos, 4 salas expositivas, un ascensor que no funciona, un techo que tiene goteras, un problema de humedades, una biblioteca y todo lo iba diciendo, y lo iba diciendo muy transparente, porque además también esa era la intención, que realmente la gente se diera cuenta en las condiciones en las que estaba el museo, todas las acciones que nosotros estábamos queriendo hacer para rescatar el museo, y pues solas no podíamos. Sí, y la siguiente acción fue que se acabó el día. Esto pues salió en todos los medios, radios de televisión, querían entrevistas, en fin. Y al otro día amaneció con un letrero, la gran carta decía arrienda, le pusimos un arrendado en amarillo, como si ya alguien lo hubiera tomado. Y fue porque pues logramos que todo el mundo realmente lo adquiriera de alguna manera. A las 5 de la tarde citamos a una rueda de prensa, que esa ya la dio Claudia, la directora, y ahí ya presentamos el programa de membresías y les dijimos a todo el mundo que el que quisiera y se había preocupado y se había cuestionado y se había indignado y había todos los sentimientos que se les había pasado, lo podían manifestar en una contribución, en este caso pues monetaria, a cambio de unos beneficios, y habitar también el museo.
Entonces hicimos una membresía que se llama Yo Tengo el Mambo, con una llave. Es una tarjeta que por un lado tiene una llave y por el otro lado pues los datos de la persona que adquiere, y es hacer la simbología de que todo el mundo en su mano tiene la llave del museo y puede ir cuando quiera, porque al hacer esa contribución pues ya puede ir infinidades de veces al museo, pues ir a los programas, y eso nos ayudó eso fue en febrero, y eso también nos ayudó a que pues para los 55 años nos propusimos una programación impresionante. Entonces pues eso fue muy bueno, porque como que volvió como a alertar las redes sociales, volvió a alertar el público que visitaba el museo, como que yo creo que la gente sí se preguntó qué pasa si el museo se hubiera acabado realmente, o sea, nos hubiéramos quedado sin el Museo de Arte Moderno de Bogotá, y qué hubiera pasado. Y yo creo que mucha gente sí se lo lamentó, porque el museo tuvo unos años dorados y espectaculares, y pues yo creo que la institución simplemente estaba pasando por un mal momento, y pues era como otra vez volverlo como a lanzar. Y en octubre del año pasado hicimos la primera gala Mambo, también un programa de unir dos disciplinas, la moda, el arte, la filantropía, también llevar un público que de pronto no se acerca por una exposición, pero sí se acerca por otro estilo de eventos, y eso también nos ayudó a mover la gala, y hicimos un programa de benefactores en donde pudieron seguir alquilando o arrendando el museo con sus aportes, y pues la gala del año pasado fue impresionante, o sea, toda la gente muy solidaria, y no solamente solidaria por lástima, sino solidaria porque yo creo que sí se tocaron fibras que la gente no dimensionó. Así la gente que no es del sector de la cultura, grandes empresarios, que igual para la ciudad tener un museo de arte moderno es muy importante, y yo creo que ellos no se dimensionaron que se podía perder. O sea, realmente la institución, si no tiene recursos y es privado y no hay con qué, pues el final de la institución es pues que si no hay cómo, pues llegar al punto en el que no es viable, y pues tocará cerrarlo, y pues sería una lástima que en una ciudad como es Bogotá, con los millones de habitantes que tenemos, con una pequeña muestra de alguna de las millones fórmulas que ya hablamos de recursos, pues la gente sí puede ayudar. Yo creo que simplemente que no lo habían dimensionado. Entonces como lo que hicimos fue sacudir a la gente, incluso así pues para nosotros es muy gratificante que todavía se sigue hablando de eso, y que no fue una acción de un solo día, sino pues yo estoy acá con ustedes hablando de eso, y pues eso es muy gratificante saber que eso todavía sigue como generando cuestionamientos. Creo que nos pusimos la vara muy alta. Ahorita estamos pensando qué más podemos hacer, porque pues hicimos una acción muy sacudió, sí, como el temblor acá. Sí, muy. Sacudió muy fuerte. Y pues yo creo que igual se siguen recogiendo frutos. Yo creo que todavía hay mucho por hacer. El programa de membresías, por más de que se lanzó, igual culturalmente no hay ese sentido de que yo pago a cambio de algo. Entonces como que estamos siempre haciéndole como transformaciones y viendo a ver cómo la sociedad se comporta con eso, porque pues si uno analiza otros formatos, no sé, Estados Unidos o Europa, pues eso funciona muy bien. O sea, la gente llega y ahí mismo se afilia a un museo y sabe perfecto sus beneficios y a lo que recibe y demás. En Bogotá no tanto, pero pues yo creo que hay unos que sí, hay otros que se volvieron muy fieles al museo, siguen renovando su membresía. La gente por lo menos pregunta que si hay una membresía. Entonces yo sí creo que en estos 2 años se han ido viniendo recogiendo frutos muy buenos. Y pues yo sí creo que la gente sigue sintiendo, por lo menos la gente de ese momento sí generó un sentido de pertenencia hacia el museo, que es algo que nosotros sí queríamos, que la gente como que sienta que es el museo de todos. Y pues eso es algo que nos esforzamos mucho en mencionarlo. Este museo no le pertenece a una persona, y una sola persona es el doliente. Es un museo que realmente le pertenece a la ciudad por su constitución política, más allá de que los proyectos sean para la sociedad. Digamos que el detrás de los papeles como tales, como quedó. Entonces yo sí creo que es una responsabilidad de ciudad. Y pues bueno, eso ya desata muchos otros proyectos, muchos otros impulsos, ver cómo se sacan provechos mediáticos ya de lo que salió de ese proyecto, y hoy en día cómo podemos seguir llevando y haciendo cosas
para eso, pero pues yo lo que sí puedo compartirles es que cuando nosotros no lo plantearon, como que al principio uno dijo como, uy, no, qué miedo. ¿Será que si nos arriesgamos? ¿Será que si hacemos eso? Y pues al final fue como, arriesguémonos, pues yo creo que nada se pierde y yo sí creo que en este mundo se presta para hacer cosas arriesgadas, innovadoras, diferentes, y pues yo creo que es importante que las ideas no se queden en papel, sino que se lleven a cabo en acciones. Yo quiero comentar, porque los dos son, podríamos decir, ambos sí son proyectos exitosos, ¿no? Que requirieron primero un análisis, un trabajo fuerte, ¿no? Para lograrlo, en el que pues había una serie de componentes que se pudieran también establecer para que se desarrollaran. Y ambos han logrado, pues como decía yo, simbrar, ¿no? Simbrar un tema, ¿no? Que de por sí, en sí mismo, y lo que está sucediendo, feminicidios, en fin, es necesario y urgente, como lo acaba de decir Adriana, no podemos ya permitir más y es importante concientizar el porqué de un movimiento y ponerlo en una plataforma de diálogo y de concientización como puede ser un encuentro. Y igual ustedes llegaron a un momento que decía nada, se nos está cayendo el inmueble, ¿no? Literalmente se nos está cayendo el inmueble y ¿qué hacemos para que la gente voltee a verlo, ¿no? Y lo mire más allá de un domingo libre de que quiero ir a visitarlo, ¿no? O sea, hicieron ello. Ambos han logrado y sin embargo me gustaría que señaláramos cómo pueden ser sustentables, ¿no? O sea, cómo ya habiendo logrado ello, ¿no? Porque atrás de ello hay metas, atrás de ello hay un trabajo muy fuerte que hacer, ¿no? Del movimiento feminista para realmente una transformación social, ¿no? Para realmente poder entender que estamos viviendo hablando de una sociedad en donde el tema género, ¿no? Está teniendo otras, ¿no? Realidades, ¿no? Entonces, bueno, se ha logrado esto, pero hay detrás otro. Y igual, me imagino que ustedes han logrado crear membresías, concientización, apropiación, todo lo que venías diciendo, pero sin embargo no creo que ya el museo esté al 100% ¿no? Y ahí sigue siendo. Entonces, ¿cómo logramos la sustentabilidad? Que creo que es uno de los temas, y con ello me gustaría ir cerrando este segundo bloque. Yo creo que no... Si quieres, concluye tú. Bueno, sí, no hay mucho más tiempo. La sustentabilidad es básicamente, me parece, lo que no alcanzamos nunca, sino que vamos trabajando, atendiendo a lo que hace falta a cada momento. Creo que la sustentabilidad que hay que pensar es la de las personas y desde ese lugar seguir trabajando. Hay mucho que hacer, así que creo que nada, que es un desafío que no va a desaparecer. Pero bueno, está en el radar, así que por eso trabajamos. Sí, de acuerdo. Sí, pues ya también para cerrar, pues nada, coincido perfectamente con Adriana, creo que el reto es de todos los días y pues yo creo que también eso, pues dependiendo del entorno de cada país y de cada lugar, pues hay más o menos recursos dependiendo de la situación política que se esté dando, pero pues yo creo que la cultura desafortunadamente es uno de los ítems que por lo general está como de última, siempre hay unas necesidades más importantes aparentemente, a la cual le destinan recursos más fácil. Entonces, pues sí, yo sí creo que es algo de constante, es algo que es un reto y pues yo creo que afortunadamente hay mucha gente que se preocupa por este ámbito y pues sigue trabajando, porque lo triste sería que no hubiera gente queriendo hacer estos esfuerzos como nosotros que a pesar de estas dificultades trabajamos por la cultura. Pues Adriana, Laura, muchísimas gracias. Estoy segura que el encuentro tiene mucho que dar. Es un tema apasionante, es un tema que tiene continuidad, ¿no? Y que el esfuerzo y la suma de pues las ideas y el posibilidad de crear nuevas perspectivas, ¿no? Pues va a ser importante. Muchísimas gracias y pues estaremos a la espera de lo que el público y todos los participantes puedan ir nutriendo durante estos días. Gracias.